tal? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a abordar un tema pues muy interesante y muy lindo, a la vez triste quizá, ya que se trata de hemodiálisis en niños y especialmente en esta población pediátrica que es particularmente sensible y complicada en cuanto a su manejo, que son los menores de 10 kilos. No importa la edad, ya que nosotros sabemos que en el paciente con enfermedad renal crónica tenemos déficit en peso y talla y pueden ser pacientes de mayor edad, pero que no corresponde su peso a la talla. Vamos a iniciar con algunos conceptos generales como para entrar en el tema. Y recordar sobre todo los conceptos de enfermedad renal crónica, por ejemplo, que de acuerdo a la CADIGO se define como la presencia de alteraciones en la estructura o la función renal durante al menos 3 meses y que tiene implicaciones en la salud. De acuerdo con la CADIGO, se puede clasificar en distintos grados de severidad, ya sea mediante el parámetro de la tasa de filtrado glomerular o bien también mediante la determinación de albuminuria. Y así podemos nosotros hacer una clasificación. Debemos de recordar que la terapia de sustitución renal se indica a partir ya de que el paciente se encuentra en un estadio 5 de enfermedad renal crónica o en el caso de la CADIGO en un grado 5, en donde la tasa de filtrado glomerular se encuentra menor a 15 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados. Si nosotros nos vamos en relación a la clasificación de la KDOQI, ¿sí? Esta abarca la situación de considerar la enfermedad renal crónica como la presencia de una tasa de filtrado glomerular baja o disminuida, ¿sí? Menor o igual a 60 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados, y también la evidencia, ¿sí? De daño renal. Podemos tener una tasa de filtrado glomerular normal, sin embargo, podemos tener alteraciones, ya sea por laboratorio, histológicas, ¿sí? O en pruebas de imagen que nos estén indicando si es esta persistencia de las alteraciones o la tasa de filtrado glomerular por un periodo igual o mayor a 3 meses, que puede haber un daño renal crónico. Y de igual forma, podemos encontrar una clasificación por estadios, ¿sí? Del 1 al 5, en donde corresponde a lo mismo, la falla renal, que es indicativa ya de una terapia de sustitución con diálisis, hemodiálisis o trasplantes, con nosotros tenemos una tasa de filtrado menor o igual a 15 mililitros minuto. Esto se aplicaría para adultos. Vamos a entrar sobre todo aquí en algunas situaciones de cómo nos encontramos en cuanto a la enfermedad renal crónica a nivel mundial. ¿Sí? El estudio Global Burden of Disease de 2017 reportó que la prevalencia global de la enfermedad renal crónica era del 9.1%. Estamos hablando de 697.5 millones de casos en el mundo. Están mayormente concentrados en una tercera parte en lo que es China o la India. Sin embargo, hay países que tienen una alta incidencia y prevalencia de este tipo de enfermedades. Es importante mencionar que en 2017 la enfermedad renal crónica se convirtió en la 12ª causa de fallecimientos a nivel mundial, lo que se ve reflejado en 1.2 millones de fallecimientos solo por la enfermedad renal crónica. Vamos a ver cómo está México. En relación a México, podemos encontrar que la prevalencia de enfermedad renal crónica hasta 2017 fue de 14.556.534. Este es un estudio que se realizó hasta 2017 a partir de 1990, pero es un número bastante importante de casos si nosotros nos comparamos con los países de Latinoamérica. Por ejemplo, lo que se referiría a Brasil, México, serían de los más importantes en cuanto a casos de enfermedad renal crónica. Y si hablamos de América del Norte, bueno, nos gana por un poco lo que es Estados Unidos. Hablando ya en relación a la población ya más pediátrica, o por lo menos menores de 20 años, sí podemos encontrar una prevalencia de la enfermedad que puede ser hasta de 309.5 casos por millón de menores de 20 años. Y
En Estados Unidos, por ejemplo, la enfermedad renal crónica en menores de 20 años, en el espacio de 1990 a 2012 fue de entre 13.9 a 13.1 por millón de habitantes menores de 15 años. Nosotros aquí en América Latina tenemos una incidencia de la enfermedad renal que varía, ¿sí? En los menores de 15 años que va de 2.8 a 15.8 casos nuevos por millón de habitantes. Y en México, este es un estudio bastante importante e interesante que les puedo compartir, que se realizó de 2000 a 2014 y que está publicada en la Revista Mexicana de Pediatría en 2019. Se reporta que hay una mortalidad de 7.7 pacientes, digamos, por millón en menores de 20 años. Se reporta como la 20ª causa de fallecimientos en los pacientes de 1 a 4 años y el 11º lugar en los pacientes de 5 a 14 años. Es decir, incrementa un poquito la edad, pero también incrementa un poquito lo que es la situación de la prevalencia y la mortalidad de la enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las principales causas de la enfermedad renal crónica en el recién nacido y en el lactante? Pues principalmente, y encabezando la lista, son las malformaciones congénitas o del tracto urinario, que son de las primeras causas, pero también tenemos otras como las enfermedades quísticas, el síndrome urémico hemolítico, principalmente el familiar, la trombosis de la vena renal, algunas nefropatías hereditarias, algunos errores congénitos o errores innatos del metabolismo, síndrome nefrótico congénito, ¿sí? Y las indicaciones más comunes de diálisis en los niños pequeños serían ya sea aquellos que cursan con insuficiencia renal aguda y que están con oliguria, con datos de sobrecarga o alteraciones metabólicas muy importantes que no responden al tratamiento, algunos errores innatos del metabolismo, algunos pacientes con intoxicaciones y aquellos en los que ya se determina una enfermedad renal crónica, ya sea porque cursan con una malformación en la vía urinaria o con alguna enfermedad congénita y que ya se está planeando incluso la terapia de sustitución renal con diálisis o con hemodiálisis para preparación y mejoría de su estado general para un trasplante. ¿Qué es lo que nosotros consideramos en un paciente pediátrico para iniciar una terapia de sustitución renal? Sí, generalmente, como ya les comentaba yo, de acuerdo a la clasificación, si un paciente se encuentra con una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces ya se encuentra en el rango en el que nosotros teníamos que estar considerando, ¿sí?, que se va a iniciar una terapia de sustitución renal. Pero esto no es un valor absoluto que se va a tomar para el inicio de la terapia de sustitución renal. Debemos recordar, ¿sí?, que en el paciente pediátrico, si hay signos o síntomas de uremia, ¿sí?, si tenemos sobrecarga hídrica o falla de crecimiento, a pesar de que se le está dando un tratamiento médico adecuado, esta es una indicación para iniciar una terapia de sustitución renal. Incluso si la tasa de filtrado glomerular aparentemente, de acuerdo a nuestros estimados, se encuentra por arriba de los 15 mililitros minuto por 1.73. Debemos de recordar también que las estimaciones de la tasa de filtrado glomerular en los niños son muy variables y sobre todo en aquellos que son recién nacidos, ¿sí?, o lactantes, la tasa de filtrado glomerular no va a ser esta, debido a que por el mismo proceso de maduración renal, etcétera, van a variar esas tasas de filtrado glomerular. Entonces también nos tenemos que guiar mucho por la situación clínica del paciente, su situación metabólica y sobre todo su situación de crecimiento y desarrollo. Las guías del Reino Unido hasta 2014 referían que se puede iniciar, o ya es una indicación absoluta de la inicio de terapia de reemplazo renal, cuando un paciente llega cerca de los 6 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados. ¿Qué modalidad vamos a elegir nosotros para los pacientes con enfermedad renal? Generalmente, y es una tendencia a nivel mundial, ¿sí?, la diálisis peritoneal es la terapia de elección para el reemplazo renal. ¿Por qué? ¿Por qué la diálisis peritoneal? Porque preserva mejor la función renal residual. Nosotros debemos de tener en cuenta que la función renal residual sí es el manejo
del volumen urinario, y que eso nos permite no tener tantos problemas de sobrecarga, pero también representa, ¿sí?, toda esa función endocrina que tenemos a nivel renal, aparte de la depuración de sustancias. Entonces, nosotros siempre vamos como nefrólogos pediatras, ¿sí?, a tratar de preservar esa función renal. De ahí el por qué con la diálisis peritoneal nosotros podemos tener esa preservación. Hay una mejor depuración de las moléculas grandes. ¿Por qué? Por los tiempos de diálisis, ¿sí?, que nos permiten que estas sustancias, que a veces son de mayor tamaño, puedan depurarse. Hay una menor restricción dietética por lo mismo. El paciente se dializa por más tiempo con la diálisis peritoneal. Y la accesibilidad a la terapia. Muchas veces los pacientes que están en hemodiálisis pues requieren acudir a un centro donde haya hemodiálisis, y son centros especializados, porque además no cualquiera puede hemodializar un paciente pediátrico, y menos un menor de 10 kilos. Se evita tomar accesos vasculares, ¿sí?, que son fundamentales en el paciente, sobre todo que estamos hablando de pacientes pequeños y que, de los cuales estamos esperando tener una vida larga hacia adelante, ¿sí?, y que estamos pensando en un trasplante, y no altera tanto la dinámica familiar, las actividades en casa. Sin embargo, ¿sí?, la hemodiálisis se puede utilizar y es una terapia segura, sobre todo en algunas condiciones muy, muy específicas, como aquellos pacientes con errores innatos del metabolismo o intoxicaciones, en donde este tipo de terapia es mucho más rápida y efectiva para la depuración de estos metabolitos tóxicos. Y en algunos pacientes incluso es la primera opción de terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen alteraciones metabólicas, como ya les refería, por ejemplo, la oxalosis primaria, y aquellos que tienen contraindicación absoluta para la diálisis peritoneal. Por ejemplo, aquellos que tienen defectos en la pared abdominal, como el onfalocele, la gastrosquisis, aquellos que tienen alteraciones, sobre todo como hernias diafragmáticas, en donde hay restricción de su patrón respiratorio, aquellos que tienen alteraciones en la cavidad peritoneal como tal, extrofia vesical, etc. Pero también aquellos pacientes que han tenido cirugías abdominales recientes por padecimientos congénitos, muchas veces, o bien aquellos en los que se intentó la diálisis peritoneal y fue fallida, o bien recién se colocó el catéter de diálisis peritoneal, pero nosotros queremos favorecer que haya una mejor implantación del catéter. Debemos recordar que los pacientes pequeños y que son menores de 10 kilos y que requieren una diálisis o una hemodiálisis, tienen poca masa muscular. Muchos de ellos son pacientes malnutridos y, en consecuencia, sus procesos de cicatrización no son tan efectivos. De igual manera, la fuerza o la resistencia que pueda haber en su pared abdominal no es tan buena como en otro tipo de pacientes. Entonces, de ahí el por qué tenemos que considerar estas situaciones. ¿Qué ventajas nos ofrece la hemodiálisis? Digo, ya tratando de ver todas las situaciones buenas y agradables que nos puede traer. Bueno, aquí se descarga lo que es esa responsabilidad que se le da al familiar del paciente o al paciente con la diálisis peritoneal, y prácticamente queda en manos del personal de salud. Ocupa un menor tiempo para el tratamiento del paciente, es decir, como yo les decía, en la diálisis peritoneal los periodos de diálisis son mucho más prolongados, y en la hemodiálisis es mucho más corto. Sin embargo, es técnicamente difícil y requiere de un equipo de enfermería altamente calificado para el proceso y de un equipo multidisciplinario que pueda atender al paciente en cuanto al médico y, bueno, todo el equipo que tiene que ver con la adecuada funcionalidad de lo que es la sala de hemodiálisis, aparte de, bueno, trabajo social, nutrición, etc. ¿Qué es la hemodiálisis? La hemodiálisis, entonces, como ya lo estuvimos comentando, es una de las terapias de sustitución renal que nosotros tenemos a disposición para los pacientes pediátricos, sumamente valioso. Va a suplir parcialmente lo que es la función renal en cuanto a la excreción de agua y de solutos. Va a equilibrar el estado ácido-base del paciente y de los electrolitos. Obviamente tiene muchas restricciones, como la diálisis peritoneal también, ya que, bueno, no puede sustituir funciones endocrinas, por ejemplo, sí, que un riñón o un trasplante sí pudiera hacer.
El fundamento, viéndolo de manera muy general de la hemodiálisis, ¿sí? Está basado en dos principios físicos muy importantes. El primero de ellos es la difusión, ¿sí? En donde la difusión, bueno, como todos sabemos, tiene que ver con el paso de moléculas a través de una membrana semipermeable, que en este caso sería la membrana del dializador, ¿sí? De un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Este proceso es un proceso pasivo, ¿sí? Y depende de dos situaciones principales. Una, que sería el coeficiente de transferencia de masas, que digamos que sería la capacidad de una sustancia de pasar a través de esta membrana semipermeable y la cantidad que puede pasar, y el gradiente de concentración, que es básicamente que va a pasar, como ya les comentaba, de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. El otro gran proceso, aparte de la difusión, que tiene que ver con la hemodiálisis, es la ultrafiltración. Y en la ultrafiltración se va a dar el paso de líquidos o de agua a través de esta membrana semipermeable y depende mucho de presiones, especialmente de la presión hidrostática. Y este va a depender de tres factores principales, que es el coeficiente de cribado, es decir, qué tanto puede pasar a través de esta membrana, dependiendo de esta membrana porosa, ¿sí? La concentración sanguínea del soluto, es decir, a mayor concentración, quizá haya más posibilidades de que esta difusión, perdón, de que esta ultrafiltración se dé como un proceso osmótico, y el flujo de ultrafiltración, que sería como la velocidad con la que se puede dar. A mayor presión, mayor ultrafiltración, mayor presión hidrostática. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros vamos a realizar este proceso de hemodiálisis? ¿Cómo se da el mecanismo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, necesitamos un acceso vascular. Y este acceso vascular debe ser un acceso que nos pueda dar flujos importantes a nivel sanguíneo para poder llevar a cabo todo este mecanismo o toda esta situación de poder extraer el volumen sanguíneo, pasarlo por un circuito extracorpóreo y regresar. Entonces, tenemos que tomar grandes vasos, en este caso serían eh, las venas del cuello, por ejemplo, la vena yugular interna, la vena femoral, la vena subclavia, de acuerdo a las guías internacionales, está más indicado, sobre todo para la colocación de catéteres, el abordaje yugular interno, y en todo caso, sobre todo en los lactantes, la vena femoral. La subclavia quedaría en un tercer plano debido a un alto riesgo de estenosis. Y que eso nos puede generar muchos problemas. ¿Qué tipos de catéteres podemos utilizar nosotros para poder llevar una diálisis efectiva? Puede haber catéteres temporales o catéteres permanentes. Dentro de los catéteres temporales, bueno, está el Majorca y otras marcas. Y los permanentes básicamente se caracterizan porque tienen cojinetes de fijación, que eso nos va a permitir que se puedan colocar. Los temporales se pueden colocar mediante punción con técnica de Sellinger habitual o modificada, o bien, dependiendo de la dificultad del acceso vascular, pues mediante una disección. En referente a el catéter permanente, bueno, casi siempre va con una técnica para tonelizar y fijar mediante esos cojinetes que tiene el catéter y que pueda darnos una mejor vida. Siempre se debe de cuidar que el catéter quede en una posición adecuada a nivel del atrio principalmente, si es de colocación subclavia o yugular, para que dé buenos flujos y entonces la terapia sea adecuada. Tenemos también los accesos vasculares que están dados por métodos quirúrgicos, que en este caso serían las fístulas arteriovenosas. Y las fístulas arteriovenosas nos dan la gran ventaja de que si bien se tiene que someter al paciente a un procedimiento quirúrgico, estas pueden ser muy útiles y sobre todo evitarnos las situaciones de infecciones,
las situaciones de disfunciones que los catéteres nos dan habitualmente. Muchas de las complicaciones que nosotros llegamos a tener con los catéteres, desafortunadamente, son disfunciones mecánicas, en donde, bueno, puede haber mal posición del catéter, torceduras, ¿sí? Y también la formación de trombos. De igual manera, el catéter nos favorece que haya como un mayor riesgo para infecciones por la manipulación. En cambio, la fístula arteriovenosa nos limita todas estas situaciones, es decir, se hace y en cuanto está madura y lista para utilizarse, lo que se hace es funcionarla. La única desventaja en el grupo de pacientes que nosotros manejamos es el tamaño del vaso sanguíneo. Es decir, por ser muy pequeños en tamaño, ¿sí? Los vasos sanguíneos también son difíciles de manipular para poder realizar fístulas de forma quirúrgica. Y esto se vuelve un verdadero reto para el angiólogo, que es el que generalmente puede hacerlo. Entonces, muchas veces en el paciente menor de 10 kilos tenemos que recurrir a la colocación de catéteres. Lo ideal es que fueran catéteres permanentes, si es que estamos pensando en que va a ser una diálisis crónica. Sin embargo, eso también se vuelve un reto para todos nosotros, dado que los catéteres permanentes en ocasiones tienen un diámetro muy ancho para la vasculatura tan pequeña de nuestros pacientes y terminamos en muchas ocasiones colocando catéteres temporales. Entonces, si nosotros ya tenemos un acceso vascular que nos es útil, un acceso vascular adecuado, entonces ya nosotros podemos pensar en poder realizar un procedimiento de hemodiálisis. Y este proceso de hemodiálisis, bueno, la vía de entrada o la línea de entrada va a ser el catéter o la fístula arteriovenosa, pero incluye o tiene que ver con todo un circuito que se tiene que utilizar, que en un momento les voy a poner una imagen, para que se pueda realizar el proceso de la hemodiálisis. Y ese circuito que nosotros estamos manejando durante el proceso de la hemodiálisis implica que al momento de hacer la extracción sanguínea se hace como una especie de robo, por decirlo de algún modo, ¿sí? Del volumen sanguíneo circulante para poder iniciar el proceso de hemodiálisis. Y ese volumen sanguíneo circulante que pasa por ese circuito extracorpóreo, ¿sí? Nos puede generar mucho problema. En un paciente adulto, sacamos una cantidad de líquido que va a entrar en el circuito y en lo que regresa no va a haber ningún problema, porque significa o implica o representa una muy pequeña parte de su volumen circulante. Sin embargo, en un paciente pediátrico, ¿sí? Ese volumen que sale a través del circuito puede implicar muchísimo riesgo para el paciente. Entonces, de ahí viene otra de las complejidades del manejo de la hemodiálisis con el paciente pediátrico y más con el menor de 10 kilos, ya que tenemos que estar cuidando que ese volumen extracorpóreo, ¿sí? No rebase el 10% del volumen circulante del paciente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También algunas guías sugieren que incluso nos mantengamos en un margen de seguridad de un 8% del volumen sanguíneo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el volumen circulante? En los lactantes o en los recién nacidos se va a calcular a 80 mililitros por kilogramo en promedio. Para los niños más grandes se puede calcular en 70 mililitros por kilogramo. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Ya lo expliqué. Esa pérdida relativa de alguna manera que tenemos, ¿sí? Porque se está sacando, se está extrayendo este volumen circulante, nos puede generar muchas situaciones como hipotensión, incluso datos de choque, ¿sí? En pacientes tan pequeñitos. Entonces, en ocasiones incluso, si es que nuestro circuito extracorpóreo no nos permite manejar este volumen tan bajito, o bien el paciente es demasiado pequeño, ¿sí? A veces manejamos pacientes de 2 kilos, ¿sí? Entonces, tenemos que recurrir a algo que se llama el cebado del circuito, mediante derivados de la sangre, por ejemplo, si el hematocrito del paciente nos lo permite. Si no es así, tenemos que recurrir a otro tipo de situaciones, como cebado con albúmina, cebado con solución salina, etc. Ahora bien, dializador. ¿Qué es el dializador?
El dializador, para manejarlo de manera muy burda, si queremos decirlo de alguna manera, el dializador es el filtro que nos va a ayudar de alguna manera para poder nosotros hacer la depuración de sustancias y realizar la ultrafiltración. Generalmente son filtros que tienen las membranas y que son hechos de fibras huecas, se dice. Y entonces, por ahí tiene que entrar la sangre proveniente del paciente, pasa a través de este filtro, de este dializador, y ya sale de alguna manera ya con depurada. Entonces, estos dializadores están hechos con una superficie específica, ajá, que debe de corresponder con la superficie corporal de nuestro paciente. Es decir, nosotros manejamos lo mismo, pacientes muy pequeñitos. Entonces, tenemos que calcular su superficie corporal para, en base a esa superficie corporal, calcular qué dializador le corresponde. Si nosotros utilizamos un dializador muy pequeño, la depuración y la ultrafiltración no va a ser adecuada. Si nosotros manejamos un dializador demasiado grande, tan solo por el volumen sanguíneo que va a utilizar para hacer el proceso de la hemodiálisis y de la depuración, podemos llevar a nuestro paciente a una inestabilidad hemodinámica o llevarlo a un desequilibrio osmolar. Entonces aquí sí ya les presento lo que es el circuito extracorpóreo. Digo, aquí estamos poniendo un paciente ideal con una fístula, ¿no? En una de sus extremidades, pero bueno, solo sabemos que el paciente pediátrico y sobre todo el muy pequeño, pues probablemente será mediante un catéter. El catéter es de doble lumen, entonces va a tener una línea arterial y una línea venosa, que son las que se van a manejar para entrada y salida de lo que es el flujo sanguíneo. Entonces, preferentemente para pacientes muy pequeños y pacientes menores de 10 kilos se tienen que utilizar líneas neonatales o pediátricas que tienen alrededor de 25 a 65 mililitros en lo que es el volumen circulante de este pequeño circuito extracorpóreo. Y bueno, ustedes podrán ver aquí cómo se encuentra la situación del dializador, o sea, cómo sale el líquido, atraviesa por lo que es un monitor de presión arterial, pasa por la bomba de sangre, que es la que nos va a impulsar para que esto pueda llegar al dializador y pase por el dializador. Tiene que pasar por un proceso de parinización en el intermedio, porque puede existir propensión para lo que es la formación de factores procoagulantes, ¿sí? Liberación de bradiquininas, de metabolitos de C3, C5A, etcétera, que favorecen coagulación e incluso coagulación del sistema. Entonces, de ahí el por qué tiene que pasar por esta bomba de heparina para administrar lo que sería la anticoagulación, atraviesa hacia el dializador, y tiene que pasar de regreso por un detector y atrapador de aire, por el aire que pueda haber en el proceso del dializado, ¿sí? Para regresar de forma segura o retornar de forma segura a la circulación sistémica. Nuevamente, repetimos aquí la situación. Se va a buscar que el circuito extracorpóreo no exceda el 10% del volumen sanguíneo del paciente, y en caso necesario haremos el cebado que ya les comentaba, ya sea con derivados de la sangre, con albúmina humana o incluso con solución salina, depende de la condición del paciente. Si es un paciente muy hemoconcentrado, pues no le voy a poner un concentrado eritrocitario para que incremente ese hematocrito, ¿no? Si es un paciente que está con hipoproteinemia, a veces el cebado con albúmina nos ayuda, y también para mantener mejor su estado hemodinámico, y a veces simplemente con solución salina basta. Otra situación a considerar en este caso sería, bueno, ya tenemos el acceso vascular, ya vimos qué dializador y qué líneas vamos a utilizar, si requiere cebado o no mi paciente y qué volumen más o menos estoy calculando de lo que está circulando por el circuito extracorpóreo. Pero ahora vamos a ver algunas de las situaciones de la prescripción, es decir, qué es lo que yo voy a indicar para que mi paciente esté bien, qué es lo que yo voy a hacer para que la diálisis sea efectiva, para que se logren los objetivos, que básicamente, como lo mencionamos inicialmente, esta hemodiálisis o esta terapia de sustitución lo que va a hacer es, tratar de depurar sustancias, ¿sí?
tóxicas o derivadas del metabolismo interno, y la otra, poder realizar un proceso de ultrafiltración, es decir, de la extracción del líquido que tiene excedente el paciente porque lo acumuló, porque muchos de ellos son pacientes que ya no orinan o que orinan en pequeña cantidad. Entonces de aquí es que tenemos que sacar lo que sería el peso seco del paciente, es decir, cuál es el peso de mi paciente sin estar con edema, sin cursar con presión arterial elevada. Entonces, si nosotros tenemos ya un peso más o menos específico en donde ya lo tenemos detectado con nuestro paciente, pues entonces lo único que tenemos que hacer durante la sesión es tratar de llevarlo a ese peso seco, siempre y cuando la ultrafiltración no exceda el 5% del peso ideal del paciente, porque si no también lo vamos a llevar a hipotensión, taquicardia, inestabilidad hemodinámica, etc. Entonces, eh, y si no tenemos un peso específico, muchas veces tenemos que irlo dando, sobre todo los pacientes que son de nuevo ingreso, que se dializan por primera vez, etcétera. Tenemos que ir haciendo un estimado, ¿sí? Un estimado que muchas veces por la disponibilidad de lo que tenemos en las unidades de hemodiálisis en México, tenemos que hacerlo mediante parámetros clínicos. Es decir, yo tengo que ir evaluando, primero, no exceder el 5% del peso ideal de mi paciente, pero por otro lado, cómo se mantiene él en cuanto a sus parámetros clínicos, sus balances hídricos que yo haya tenido durante su hospitalización para poder calcular un ultrafiltrado. Ya si nos vamos a situaciones más técnicas y más especializadas, bueno, se refiere que sobre todo en adultos está descrito que la bioimpedancia, por ejemplo, nos puede servir mucho para calcular el peso seco de nuestro paciente, la determinación del péptido natriurético atrial, y se describe también el uso del hematocrito, el hematocrito previo y el hematocrito durante la sesión de hemodiálisis. Entonces, sin embargo, muchos de esos parámetros bioquímicos, como les refiero, es difícil que nosotros los manejemos en nuestras unidades de hemodiálisis. Más bien es estar vigilando la condición clínica del paciente, presión arterial, frecuencia cardíaca, sí, y condiciones clínicas generales que no nos presente datos de bajo gasto. En ocasiones, antes de llevar al paciente al peso seco, quizá tenemos que irlo metiendo poco a poco o en sesiones intensivas quizá, sí, diarias, ¿sí? Al paciente para que podamos nosotros, evaluar cuál es su peso seco y estar haciendo valoraciones tanto físicas, clínicas, como mediante el apoyo de rayos X. En cuanto a radiografía de tórax, sobre todo para ver que no haya datos de sobrecarga a ese nivel. Tenemos que cuidar otros parámetros no solo en cuanto al peso seco, por ejemplo, sino también algunos parámetros bioquímicos. Recordemos que estamos depurando sustancias, ¿sí? Estamos depurando urea, creatinina, beta-2 microglobulina y otras situaciones, fósforo, calcio, potasio, magnesio, etc. Entonces, hay algunas circunstancias que tenemos que cuidar específicamente, por ejemplo, el manejo del potasio. Sí, el manejo del potasio durante la hemodiálisis hay que tenerlo muy, muy presente. Eh, Realmente soluciones sin potasio casi nunca las utilizamos, precisamente porque si no podemos llevar un desequilibrio electrolítico al paciente, y más bien tenemos algunas que se utilizan entre 1 y 3.5 milimoles por litro para que el paciente se mantenga estable durante la sesión de hemodiálisis y posterior a la sesión de hemodiálisis. El sodio se maneja en un rango de 138 a 144 milimoles por litro, pero igual se recomienda que no se maneje demasiado alto porque podemos tener algunas consecuencias al final de hemodiálisis en donde si queda demasiado alto a nivel sanguíneo, nuestro paciente puede tener la tendencia a, por sed, puede tener la tendencia a querer tomar más líquidos y entonces tener una ganancia interdialítica mucho mayor. Entonces, más o menos andamos manejando 138, 140 en una sesión de hemodiálisis, a menos que el paciente sea muy, muy hipotenso o tenga alguna otra complicación y que requiera manejar un sodio más alto. La temperatura. Muchas de las máquinas que se manejan actualmente nos permiten nosotros poder hacer un control de la temperatura durante la sesión de hemodiálisis. Y esto está fundamentado en que durante la sesión de hemodiálisis a veces el flujo sanguíneo
periférico, por decirlo de algún modo, disminuye, la temperatura central incrementa y esto puede ocasionar vasodilatación y hipotensión. Entonces, en algunos pacientes, sobre todo adultos o niños más grandes, podemos nosotros ver si se reduce la temperatura del líquido dializante para poder nosotros disminuir esa situación de hipotensión. Sin embargo, hay que hacer una consideración. Estamos hablando en esta plática específicamente de los pacientes menores de 10 kilos, de 10 kilos o menos, pacientes muy pequeños y muy lábiles, muchos de ellos en una situación de salud crítica. Entonces, resulta ciertamente un poco riesgoso estar manejando la situación de la temperatura porque los podemos llevar a la hipotermia. Entonces, hay que tener sus precauciones con ello y tampoco sería tan recomendable hacerlo de primera intención. El flujo sanguíneo. Bueno, los flujos sanguíneos que nosotros utilizamos están calculados en base a los kilogramos de peso. Se refiere que se pueden manejar de 5 mililitros por kilogramo por minuto para tener una depuración eficiente de la urea. Los flujos de diálisis muchas veces vienen estandarizados para el dializador que se emplea. Si son dializadores grandes pueden ser de 300 a 500 mililitros por minuto. En el paciente más pequeño son menores, porque están hechos para un menor flujo de diálisis. Manejamos otras situaciones metabólicas durante la hemodiálisis, por ejemplo, el uso del bicarbonato de sodio. La mayoría de los pacientes que requieren una terapia de sustitución renal y sobre todo aquellos que se están dializando en sus primeras sesiones, ¿sí? Van a tener desequilibrios de su estado ácido-base. Y esto es la razón o el motivo por el cual no se utiliza bicarbonato en la solución dializante. Ya viene preparada así como buffer y se maneja en concentraciones entre 32 y 35 milimoles por litro. Algunas de los líquidos dializantes ya contienen acetato también, entonces hay que considerar estas situaciones como parte de la alcalinización del paciente. Para el fósforo únicamente encontramos lo que es la depuración y el uso de los quelantes de fósforo que se dan vía oral, pero muchos de ellos están dados o están hechos con base de calcio. Entonces también hay que estar monitorizando ciertamente con frecuencia los niveles de calcio en el paciente para no excedernos en ese sentido. Hay algunos pacientes que durante las sesiones de hemodiálisis pueden hacernos hipoglucemias o hiperglucemias, sobre todo hipoglucemias. Entonces muchas de las soluciones vienen a base de glucosa y traen algunas concentraciones fisiológicas por este motivo. Entonces, nada más para que lo tengan presente, que también estamos manejando glucosa en este tipo de soluciones y sobre todo en aquellos pacientes que tienen problemas metabólicos con glucosa. Como les comenté, cuando vimos la situación del circuito extracorpóreo, el paciente requiere de anticoagulación por las situaciones que ya les comenté, sobre todo la propensión que van a tener muchos de ellos, y sobre todo el paciente menor de 10 kilogramos para la coagulación de lo que es el sistema. ¿Por qué? Tan solo por los hematocritos que ellos manejan, ¿sí? Y que fácilmente con el ultrafiltrado pueden hemoconcentrarse. Entonces, la anticoagulación más usada a nivel mundial sería a base de heparina no fraccionada y se manejan en algunos centros dosis estándar para los niños grandes, pero en nuestro caso sí debemos de tener también ciertamente mucho cuidado porque estamos hablando de pacientes muy pequeñitos. Entonces, principalmente, o bueno, si es posible y si nos funciona de esta manera, se manejará la dosis de acuerdo al peso. Casi siempre es un bolo inicial de 50 unidades por kilo y posteriormente se hace una infusión horaria de 25 unidades por kilo por hora. Entonces, hay quienes ni siquiera requieren las infusiones horarias, se va midiendo mediante tiempos de sangrado o tiempo de coagulación activado para poder nosotros evaluar si requiere más dosis, sobre todo aquellos pacientes sépticos con problemas de coagulación, etcétera, en donde tenemos que valorar si lo requieren. Incluso en aquellos pacientes que tienen problemas de coagulación, que están con situaciones de más bien tendencia al sangrado o alteraciones de coagulación de ese tipo,
En muchos de ellos se maneja lo que se llama la diálisis por tiempos, ¿sí? En donde nada más se va evaluando el tiempo de coagulación durante la sesión de hemodiálisis y algunos no requieren incluso más que una dosis inicial de heparina para el sistema y punto. Se están manejando también heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? Sobre todo porque algunos pacientes tienen efectos secundarios con la heparina pura como tal. Y las heparinas de bajo peso molecular nos han funcionado mejor. Está descrito en la literatura que se puede utilizar la tinzaparina, la reviparina, la deltaparina o la nodraparina. Nosotros manejamos la enoxaparina con un poquito de más frecuencia, de 0.5 a 1 miligramos por kilo. Y la ventaja de esta es que, bueno, es una dosis al día, ¿no? Entonces, y que de alguna manera, pues esto nos permite manejar un poquito mejor a los pacientes, sobre todo estos pequeñitos. Ahora bien, bueno, ya vimos parámetros en cuanto a ultrafiltrado, peso seco, cómo vamos a manejar metabólicamente al paciente, pero ahora lo que tenemos que ver es si nuestra diálisis está siendo efectiva, ¿sí? Si el tiempo que yo le estoy dando es el adecuado, o cuánto tiempo lo voy a meter a la máquina, o de qué se trata todo esto, ¿no? Y ahí es donde entra la situación de la adecuación. La adecuación se hace de manera individualizada. De manera estandarizada, en muchos centros se realizan las sesiones de hemodiálisis 3 veces por semana, pero cada paciente nos va dando la pauta de lo que requiere en tiempo para su sesión de hemodiálisis. Entonces, hay pacientes muy pequeñitos con los que tenemos mucho problema, sobre todo porque requerimos nutrirlos, requerimos que crezcan para mejorar sus condiciones generales, ¿sí? Y al darles ese aporte nutricional, incluyendo proteínas, entonces podemos tener muchas elevaciones en lo que son azuados, etcétera, metabólicas, etcétera. Entonces requieren una mayor frecuencia de diálisis, a veces hasta 6 veces a la semana, 5 veces a la semana. Y los tiempos también es variable, ¿sí? La duración de la sesión promedio es de 3 a 4 horas, pero también es variable. Y también hay que tener en consideración que cuando se da su primera sesión de hemodiálisis en un paciente urémico, con altas concentraciones, digamos, de toxinas urémicas, entonces debemos de ir de menor a mayor. Es decir, se tiene que dar una sesión corta de entrada, para evitar alguna situación como síndromes de desequilibrio osmolar asociadas a esto. Entonces, si tenemos un paciente que se va a dializar de primera vez, lo que tenemos que hacer es darle una sesión corta y de ahí ir incrementando para que el paciente poco a poco vaya teniendo la depuración que nosotros necesitamos, pero sin llevarlo a un desequilibrio. Se va midiendo la eficacia de la hemodiálisis en base a la depuración de la urea. Se tienen que hacer evaluaciones mensuales, sobre todo de niveles de urea, creatinina, niveles de electrolitos, calcio, fósforo, sodio, potasio, ¿sí? Determinaciones de hierro, determinaciones de vitaminas, sobre todo vitamina B12 por las pérdidas, ¿sí? Determinaciones de paratormona, y casi siempre, de acuerdo a las guías, está establecido que deben de tener un KTB mínimo de 1.2. ¿Qué es un KTB? Un KTB es una medida para nosotros poder evaluar cómo estamos haciendo la depuración de la urea en base al tiempo, en base al volumen de distribución del paciente, el volumen de distribución de agua y de urea del paciente, y en base al dializador que nosotros estamos utilizando. Eso es el KTB. También se saca lo que se llama la tasa de reducción de la urea. Sin embargo, tanto el KTB como la tasa de reducción de la urea, dependiendo de los diferentes estudios que ustedes puedan consultar en relación a evaluar la eficacia de la hemodiálisis, no siempre se ha demostrado que se ha reflejado en lo que más nos interesa a nosotros en el paciente, que es el desarrollo del paciente, ¿sí? Muchas de estas evaluaciones, desafortunadamente, en este momento son clínicas, ¿sí? Estamos en pañales en muchas situaciones de ese tipo en el paciente pediátrico, más en el paciente pediátrico
tan pequeñito. Sí nos ayuda, podemos hacer estimaciones, pero no son tan confiables. Como yo les comentaba también, así como con la tasa de filtrado glomerular en el paciente tan pequeñito, sucede algo muy similar en estas situaciones. Entonces, muchas veces son valoraciones clínicas en asociación con los estudios de laboratorio y, eso sí, la evaluación mensual o quincenal que se hace del paciente en cuanto a peso, talla, perímetro cefálico, pliegues, ¿sí? Y bueno, su estado bioquímico. Muy bien. La sobrevida. Bueno, este tipo de pacientes, ¿sí? Se ven muy beneficiadas con la situación de la hemodiálisis, con el apoyo con la hemodiálisis, y muchos de ellos pueden tener o pueden aspirar a un trasplante renal. Dependiendo del desarrollo y de la experiencia que se tenga en cada centro, será la tasa, digamos, de éxitos o de trasplante que podamos tener en estos pacientes. En un estudio que se realizó en el 2017, ¿sí? En donde se hizo una evaluación de cerca de 1081 lactantes. Sí, es una evaluación que se hizo a lo largo de cerca de 14 años, no, un poco más de tiempo, porque fue de 1991 a 2013, fueron casi 24 años. Se reportó que hubo una sobrevivencia de lactantes de un 84% a 5 años posteriores al inicio de la diálisis. Sin embargo, existe una altísima mortalidad de los pacientes con enfermedad renal crónica que requieren diálisis en relación a los pacientes pues, que no la requieren. ¿Sí? Se comenta que el riesgo de mortalidad incrementa hasta 30 veces en estos pacientes. Y existe documentado ya en múltiples estudios, ¿sí? Que los pacientes que son más pequeñitos y que requieren el inicio de la diálisis, ya sea diálisis o hemodiálisis, a más temprana edad, tienen un peor pronóstico en cuanto a la vida y a la sobrevivencia. Entonces, aquellos pacientes que son pretérmino, pues también, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal primaria, pues también a veces no tienen tan buena evolución. O aquellos que tienen algunas comorbilidades, por ejemplo, problemas cardíacos, malformaciones en otro nivel, retraso psicomotor, no sé, otras situaciones asociadas congénitas o resultado de todo esto, tienen un peor pronóstico. Bueno, ahora les quiero comentar, bueno, qué es lo que nosotros hemos vivido sobre este tema en relación a nuestros centros. Nosotros somos del Centro Médico Nacional La Raza, estamos en el servicio de nefrología pediátrica. Y bueno, es una pequeña experiencia que se pudo recolectar de los pacientes que hemos tratado y visto a lo largo de pues 4 años en promedio. Se pudo evaluar una serie de 10 pacientes. 5 de ellos eran de sexo masculino, 5 de ellos eran de sexo femenino y andaban en un rango de edad desde un mes, ¿sí? Hasta cerca de pues 6 años. Como ustedes verán, entran todavía dentro de este grupo de 10 kilos o menos, porque pues muchos de ellos son pacientes desnutridos y empezaron con sus patologías renales desde lactantes. Entonces, de las principales causas que nosotros encontramos de enfermedad renal, sí, fueron las malformaciones de la vía urinaria, la hipoplasia renal en 3 de ellos, uno con síndrome hemolítico urémico, uno con síndrome nefrótico el primer año de la vida, uno con un error innato del metabolismo. Tenemos por ahí 2 con una enfermedad, insuficiencia renal aguda pura, digamos, de alguna manera, una de origen multifactorial, la otra asociada a enfermedad hepática, y el del error innato del metabolismo, bueno, también fue una insuficiencia renal aguda. Los motivos del ingreso a hemodiálisis, en este caso, en el mayor número de los casos de los crónicos fue por una disfunción de la diálisis. Pero también están relacionadas las situaciones infecciosas. Las peritonitis, en este caso fue un paciente con peritonitis asociada a la diálisis, y el otro por un procedimiento quirúrgico tuvo una apendicitis complicada que lo llevó a una peritonitis,
y que requirió pasarse a hemodiálisis. En el caso del paciente con síndrome nefrótico congénito, fue por Anasarca. ¿Cómo se prescribió la hemodiálisis en estos pacientes? Bueno, los pesos eran variados. El paciente con menor peso que tuvimos fue el de 3 kilogramos y el de mayor peso fue de 10 kilogramos. Pero tenían ganancias interdialíticas variables. El que más llamaba la atención fue un paciente de 9 kilos que ganaba hasta de 2 a 3 litros por sesión, o sea, entre sesiones. Entonces, difícil el manejo, ¿sí? Y las horas semanales también variaban. Como yo les comentaba, la situación de la prescripción y la adecuación de la hemodiálisis, pues es variable dependiendo de la condición clínica del paciente. Entonces, hay pacientes que solo requirieron una y mejoró la función renal, en el caso de la enfermedad renal aguda, la insuficiencia renal aguda, y los pacientes que requieren hasta 6 sesiones, ¿no? Entonces también porque se encuentran en anuria, o por las alteraciones metabólicas como hipercalemia, acidosis metabólica refractaria o hipertensión asociada a sobrecarga de volumen. Entonces, el promedio de horas semanales, uno de estos pacientes, entonces, 5 estaban anúricos, 5 tenían psoriasis conservada. Las sesiones semanales fueron entonces de 1 hasta 6, con un promedio de 3.6 por paciente. Las horas semanales variaron entre 12 hasta 15, pero fue un promedio de 10.6 por paciente. O sea, estamos cerrando más o menos en las 3 sesiones semanales, que serían las 12 horas, cada una de 3 horas. Y la anticoagulación que se manejó con ellos, pues fue con heparina o con enoxaparina. Estas son algunas caritas de los pacientes que se manejan en el servicio, ¿sí? Finalmente, pues ellos todos son pequeños que requieren y que pues merecen una oportunidad de vida, ¿no? Finalmente. Y de alguna manera nosotros mediante las terapias de sustitución, pues podemos ofrecerles algo. Y la meta es pues que puedan llegar a un trasplante en determinado momento y que sea exitoso. ¿Qué conclusiones podemos tener de esta sesión? Bueno, la hemodiálisis sin duda es una terapia de sustitución renal efectiva. O sea, no hay que quedarnos con la situación de que no se usa, qué miedo, no, a niños no. O sea, no, sí se utiliza y además es muy buena. Sin embargo, sí tiene algunos peros en cuanto a las dificultades técnicas y la adecuación, que sí es muy, muy específica, de acuerdo muchas veces al peso, ¿sí?, del paciente, y que requiere obviamente lo que ya les comenté, ¿no? La situación de catéteres especiales, líneas pediátricas, dializadores pequeños, ¿sí?, y un personal entrenado para que se pueda realizar. Obviamente, tanto en la diálisis peritoneal como en la hemodiálisis, la situación de que no es solo labor del médico, de la enfermera que lo está atendiendo, sino es un equipo multidisciplinario. Nutrición es sumamente importante. El paciente en hemodiálisis, si no está bien nutrido, no va a tolerar las terapias y tampoco vamos a tener ganancia en peso. Entonces eso es sumamente importante, tener un equipo y estar pegados, digamos, en trabajo conjunto con el nutriólogo o la nutrióloga que esté en nuestro servicio para poder sacar adelante al paciente. Sí ofrece una terapia alternativa en caso de que no se pueda utilizar la diálisis peritoneal, y es una alternativa efectiva. Bien manejada, es efectiva. Tiene la gran desventaja del consumo vascular y las complicaciones que podemos tener con los accesos vasculares, como ya les mencionaba, infecciones, trombosis, etcétera, ¿sí? Y las otras complicaciones que ya mencionábamos, como son la hipotensión, por ejemplo, el riesgo de sangrado, ¿sí? Y en este caso el consumo vascular, ¿sí?, que es lo que es un verdadero dolor de cabeza para todos los pacientes y para los médicos que manejamos a estos pacientes, dado que eso es lo que a veces nos pone en jaque, por decirlo de algún modo, ¿sí? Nos pone con verdaderas preocupaciones de, ¿y ahora por dónde lo voy a dializar? ¿No? Porque ya no tengo, la cavidad peritoneal no me es útil, lo que me queda es la hemodiálisis, pero ya no tengo accesos. ¿Qué voy a hacer? Y también ahí ponemos a sufrir a los cirujanos o a los radiólogos intervencionistas que nos hacen favor de apoyarnos en todo esto. Pues no me queda más que agradecer la oportunidad de participar en esta
serie de pláticas con todos ustedes. Y pues también dar las gracias sobre todo al motivo de este seminario, ¿sí? Desafortunado, triste, pero también motivo de alegría para todos nosotros, que fue el haber convivido con el doctor Mario Matos Martínez, ¿sí? Un gran maestro. Nosotros muchos somos producto de sus enseñanzas, de sus regaños y de toda la convivencia diaria que incluso siendo primero sus alumnos y después sus compañeros de trabajo, eh, que siempre estaba dispuesto para apoyarnos y para orientarnos en algunas cosas. Hasta donde esté, muchos saludos, un agradecimiento por todas sus enseñanzas y espero que esta plática pues les haya sido de su agrado y de utilidad sobre todo. Muchas gracias.